tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio largo que estamos haciendo, pausado y detallado lo más que podemos, del Evangelio de Marcos. Hoy día nos toca considerar una segunda etapa en el capítulo 6 de Marcos. Vamos a dedicarnos aquí está, Marcos capítulo 6, versículo 14 al 44. Así es que vamos inmediatamente al texto porque hoy día tenemos hartas cosas que decir. En realidad nuestro texto se va a dividir en dos secciones. La primera relata la muerte de Juan Bautista y la segunda va a relatar el episodio de la alimentación de los 5.000. Son episodios conocidos del Evangelio y recordemos que nosotros habíamos dejado en el capítulo anterior a los discípulos yendo a predicar. Jesús los había mandado en misión, era parte de su entrenamiento para graduarse de apóstoles. De hecho, no lo hemos mencionado todavía, pero la palabra discípulos significa estudiante. La palabra apóstol significa enviado. Así es que eh, lo que están haciendo los discípulos es entrenarse para cuando ya Jesús no esté y ellos sean enviados definitivamente a predicar el Evangelio. Y entonces, entre que los discípulos van a predicar y vuelven, tenemos este relato sobre la muerte de Juan el Bautista. Para mi gusto, parece un texto interpolado, parece una historia interpolada en el Evangelio. De hecho, interrumpe la secuencia de lectura del, del Evangelio. Ustedes se van a dar cuenta. Eh, y eso me hace pensar que es una historia que en algún momento se colocó en el Evangelio, que no lo escribió Marcos en realidad, pero que fue incorporado al Marcos. Esa es la impresión que me da. No tengo ninguna base textual para afirmar eso, simplemente la secuencia narrativa. No hay ningún manuscrito de Marcos que yo conozca al que le falte este episodio, pero parece ser un gran paréntesis en la historia. Pero en fin, veamos qué tenemos que aprender en este relato. Entonces dice el versículo 14 del capítulo 6. El rey Herodes, estoy leyendo la nueva versión internacional, la NBI. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros en fin afirmaban, es un profeta como los de antes. Entonces en estos versículos, el 14 y el 15, se nos cuenta algo curioso. Eh, Herodes se entera de los milagros que hace Jesús, de las maravillas que hace Jesús. Y Jesús ya era conocido por toda Judea y por todos los alrededores de Judea. Por Galilea también, por supuesto. Entonces, las personas comenzaron a especular quién es este Jesús finalmente, quién es Él, por qué hace estos milagros. La gente estaba sorprendida. Y la NBI nos informa que algunos decían que era Juan el Bautista que ha resucitado y que por eso realiza milagros, porque al resucitar ya no es un ser humano común y corriente, sino que viene con poderes especiales. Y eso nos informa lo siguiente: Juan el Bautista ha muerto.
Esta es la primera noticia que tenemos que Juan el Bautista ha muerto. En el capítulo 1 habíamos sido informados que Juan el Bautista había sido arrestado, pero no sabíamos qué había pasado con él. Ahora se nos informa que ha muerto. Por otro lado, hay algunos manuscritos, de hecho no hay algunos manuscritos, hay varios manuscritos y algunos muy antiguos, por ejemplo el manuscrito sinaítico del siglo IV, y el manuscrito alejandrino también, y varios otros pergaminos importantes, no dicen que algunos decían, sino que dicen él decía, refiriéndose a Herodes, que Herodes pensaba que Juan el Bautista ha resucitado. Los críticos textuales parecen preferir la lectura algunos decían sobre él decía. Pero en fin, al parecer la gente, y a lo mejor probablemente el propio Herodes, pensaban que Jesús podía tratarse de Juan el Bautista resucitado. Pero otras personas decían que era Elías. Ahora esto es curioso porque si pensaban que era Elías, entonces no pensaban que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque en el libro de Malaquías está escrito que Elías sería enviado por Dios para anunciar la llegada del Mesías. Esto está al final el capítulo del capítulo final de Malaquías, está al final del libro de Malaquías. Sería Elías el que viniese. De hecho, a lo mejor podemos ir al libro de Malaquías. Vamos a ir un rato al libro de Malaquías. Al final del Antiguo Testamento, capítulo 4. Aquí. Dice Dios a través del profeta Malaquías, dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, Elías era el mensajero esperado por el pueblo judío para que anunciase el fin y de hecho para que anunciase el Mesías. Aún en la cena de Pascua se coloca un lugar en las mesas familiares, se coloca un lugar porque se espera que aparezca el profeta Elías, entonces se lo invitaría a que participase de la cena de Pascua. Y hay una muy linda canción que se canta después que ha terminado el sábado, como en la ceremonia de Abdalá, de separación entre el sábado y la semana que se inicia, donde se canta que muy pronto en nuestros días vendrá Elías el profeta con el Mesías hijo de David. Así es que la tradición judía ha visto en Elías el anunciador del Mesías. Pero si es el anunciador del Mesías, no es el propio Mesías. Así es que había gente que no creía que Jesús era el Mesías, sino que él era Elías, el anunciador del Mesías. Y otros afirmaban que simplemente era un profeta, como los antiguamente, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como los grandes profetas de la antigüedad, y que se había restaurado entonces el espíritu profético, bien digo. Ok, entonces eso nos informa cuál era la opinión que la gente tenía de Jesús. Pero ahora el Evangelio pasa a explicar cómo es esto de que Juan el Bautista murió. Se nos informa que murió, pero no se nos dicen las circunstancias. Bueno, ahora se nos va a informar. Y a grosso modo se nos va a decir desde el capítulo 16 hasta el versículo 29, se nos va a contar cómo fue la historia. Y
Vamos a resumirla, no vamos a leer todo el texto. Eh, Se nos dice que Juan el Bautista había enfrentado a Herodes porque Herodes estaba viviendo en pecado, en la opinión de Juan. Herodes se había casado con Herodías, que era la esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Entonces, básicamente, Herodes estaba viviendo en concubinato con su cuñada, algo que estaba absolutamente prohibido por la Torá. Así es que, de hecho, esa es la acusación que hace Juan, ¿no es cierto? Le dice, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Y por eso, Herodías, fíjense, Herodes no tenía rencor contra Juan el Bautista, pero Herodías sí. Y al contrario, Herodes trataba de proteger a Juan porque lo reconocía como un hombre justo y santo y por lo tanto lo respetaba. Pero Herodías era inteligente y armó las circunstancias para que eh, para tenderle una trampa a Herodes y a Juan el Bautista en realidad. Entonces, ¿qué sucedió? Se celebró el cumpleaños de Herodes, según nos cuenta el Evangelio. Ustedes pueden leer después la historia. Y eh, en ese se festejó, por lo tanto, el cumpleaños de Herodes. Hubo una gran fiesta, hubo gran banquete. Y dice el texto que danzó la hija. Hay Hay manuscritos que dicen que era la hija de Herodías y otros que eran la hija de Herodes, pero en todo caso la hija de uno de ellos debe haber sido hija de Herodías. La historia tiene sentido si es que era la hija de Herodías. Y la hija de Herodías bailó y debe haber bailado una danza espectacular, muy sensual y todo lo demás. Y fue tan maravillosa la danza que ella hizo que Herodes, que debe haber estado medio pasado de tragos también, le prometió que le daría lo que fuese, aquello que ella pidiera, incluso la mitad de su reino. La niña no supo qué, o la joven no supo qué pedir, y le preguntó a su madre, a Herodías, qué debía pedir, y Herodías le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Herodes, en una falta de carácter tremenda, y voy a explicar por qué una falta de carácter tremenda, le tiene miedo a la opinión de sus invitados. ¿Qué van a decir los invitados de que un rey no cumple su palabra? Y se ve obligado por su juramento a, eh, a cumplir su palabra y manda a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Ahora es interesante porque hay un salmo, y vamos a ir a él. Es el Salmo capítulo 15, es un salmo que a mí me gusta mucho. Y en el versículo 4, el salmo se pregunta, es un salmo de David que se pregunta, ¿quién habitará en el santuario de Dios y quién podrá vivir en el santo monte de Dios? O sea, al final, ¿quién va a estar en la presencia misma de Dios en el mundo venidero? Y el Salmo responde que es aquel que tiene una conducta intachable. Y en particular el versículo 4 dice que el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, es decir, la persona que es suficientemente íntegra para cumplir su palabra, a pesar de que se da cuenta de que ese juramento lo perjudica a él, eh, esa persona es una persona recta que estará en la presencia de Dios en el mundo venidero. Entonces aquí tenemos un problema ético. Tenemos el problema de que la Biblia nos enseña a cumplir nuestros juramentos, que eso es recto,
Y por otro lado, tenemos el problema de que en este caso cumplir el juramento significa matar a alguien o mandar a matar a alguien. La resolución de este problema es que el Salmo dice que es recto cumplir el juramento, incluso sabiendo que al cumplir el juramento yo me estoy perjudicando. Pero aquí Herodes, al cumplir su juramento, no se está perjudicando él. Está perjudicando a Juan el Bautista. Es a Juan el Bautista al que le van a cortar la cabeza. De hecho, Herodes decide cumplir su juramento para librar su propia imagen, para salvar su propia imagen como rey. Así es que está haciendo exactamente lo opuesto a lo que indica el Salmo. La actitud honesta y la actitud recta, la actitud que hubiese sido alabada por Dios, es que él hubiese desistido de su juramento, o por último insistido de que eso no podía ser hecho, a pesar de que su imagen como rey sería perjudicada, porque simplemente mandar a matar a Juan el Bautista no era algo recto ni ético. Así es que, evidentemente, Herodes está demostrando un carácter torcido en en esta, en este episodio. Y, finalmente, Juan el Bautista pierde la cabeza en sentido literal y le llevan entonces a la muchacha la cabeza de el Bautista en una bandeja. Y finalmente el episodio termina diciendo que al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura, como es digno. Y aquí termina entonces el episodio con Juan el Bautista, no se va a hablar más de esto. Y en el versículo 30 retomamos la historia de los apóstoles, porque dice el versículo 30: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. O sea, se retoma la historia que habíamos dejado la semana pasada, en el video anterior, cuando los discípulos habían ido a predicar, habían sido enviados por Jesús. Ahora se retoma esa historia. Los apóstoles volvieron y se reunieron con Jesús. Fíjense que aquí los discípulos no son llamados discípulos, son llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque habían sido enviados a predicar. Por eso eran llamados apóstoles. Y le contaron entonces lo que habían hecho. Y Jesús parece que ve con agrado todo lo que habían hecho y parece que los discípulos estaban entusiasmados contándole. Y Jesús se da cuenta que necesitaban un tiempo de tranquilidad, tanto él como los discípulos, porque los tiempos de tranquilidad son necesarios. La vida no puede ser solamente acción, es necesario dar pausas que permitan retomar las energías, ¿no? Es muy importante. Uno no puede pasar todo el tiempo salvando al mundo. Uno tiene que hacer también algunas pausas necesarias. Así es que Jesús los invita y les dice en el versículo 31, bueno, dice el versículo 31, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Versículo 32. Así es que fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Así es que, como dije alguna vez en un video pasado, esto era casi el nivel de la Beatlemanía. Los
Jesús y los discípulos no podían estar tranquilos, no podían descansar, eran perseguidos por los fans. Y sin embargo Jesús tiene paciencia y el relato a partir del versículo 34 continúa de la siguiente manera. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así es que comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús se daba cuenta que la gente tenía sed de la palabra de Dios. Necesitaba esperanza, necesitaba la esperanza del reino, necesitaba escuchar que el reino estaba cerca. Hoy en día yo me imagino que la gente tiene la misma sed, solo que no lo sabe, solo que no se da cuenta. De hecho, la gente está buscando espiritualidad. La gente sabe hoy día que las cosas no están bien en este mundo, que hay algo que nos falta profundamente, y la gente sabe que nos falta espiritualidad. Y yo creo que es el momento propicio para que nosotros también contemos de las buenas noticias del reino. Es solo que muchas veces nosotros no sabemos cómo transmitir esas buenas nuevas del reino, y a lo mejor es porque ni siquiera nosotros sabemos hoy en día muy bien en qué consisten esas buenas nuevas del reino. Pero vamos a ir descubriendo a medida que vayamos leyendo. Y Jesús le fue enseñando muchas cosas. Lamentablemente, Marcos no nos dice qué cosas les enseñó. Como siempre, Marcos nos oculta información acerca de las enseñanzas de Jesús. Marcos está mucho más interesado en la acción. Versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Y aquí hay una discusión interesante. Los discípulos tienen conciencia social. Los discípulos no están, a lo mejor esto lo adquirieron después del viaje misionero que hicieron, pero ellos se dan cuenta de las necesidades del pueblo. Ellos se dan cuenta que tienen hambre, que necesitan comer. Y Jesús los desafía: denles de comer ustedes. Esto recuerda un episodio del Éxodo, un episodio de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. En cierta ocasión, el pueblo quiere comer carne, quiere comer, y Moisés le reclama a Dios y le dice: el pueblo tiene hambre, quiere comer carne, ¿yo qué voy a hacer? Y Dios le dice: bueno, dale de comer. Y Moisés le dice exactamente eso: pero no tenemos con qué recursos. ¿Cómo quieres que yo le dé de comer a 3 millones de personas? ¿Quieres que degollemos todos todo el ganado que tenemos y todo lo demás? Y Dios les envía codornices, pero toneladas de codornices. Aquí hay algo parecido. Jesús le ordena a los discípulos: ustedes denle de comer a la gente. Y ellos dicen: pero ¿con qué recursos? No tenemos recursos. Y los discípulos, igual que Moisés en el desierto, todavía está pensando que los problemas del reino se arreglan con dinero, que se arreglan con recursos materiales, que son necesarios sin duda. Y de esa forma, los discípulos y Moisés estaban inconscientemente colocando su confianza o su desconfianza en la posesión o no de recursos materiales que ellos pudiesen conseguir con su trabajo o que tuvieran al alcance.
Pero eso es equivocado desde el punto de vista del reino, porque una cosa esencial del reino de Dios es saber que todo proviene de Dios. Lo hemos dicho esto muchas veces en este canal. Todo proviene de Dios. A veces las vías por las que Dios envía eh, los recursos y sus bendiciones parecen vías naturales, es decir, obtengo mi sustento como recompensa a mi trabajo. Y algunas veces la, aparece de manera más milagrosa, como directamente de Dios. Pero tanto en una ocasión como en otra, todo proviene de Dios, porque Dios es el único poder absoluto que existe. Si hubiese algo que nos llegase independientemente de Dios, significa que existe alguna autoridad, algún poder que Dios no controla. Y eso no es cierto, porque nosotros creemos que Dios es uno y que no existe nada más fuera de Dios. Solo Dios, el Dios de Israel, es Dios y no hay otro. No hay otra autoridad, no hay otro poder que sea independiente de Dios, que se pueda parar delante de Dios y decir, yo no te necesito. Solo Dios dice, yo no necesito a nadie. Así es que todo proviene de Dios. Aquello que nos parece bueno y lo que nos parece malo provienen de Dios. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer, los está desafiando a conectarse con Dios, con la fuente de todas las cosas. Pero los discípulos todavía no eran capaces de ver eso y ellos pensaban en el dinero, casi como si el dinero fuese un poder independiente de Dios, algo que Dios no pudiese controlar, que Dios no pudiese proveer. Y en el versículo 38 entonces, Jesús hace una pregunta crucial. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Bueno, tenemos esto. Claramente eso es insuficiente para toda la multitud. Pero es lo que tenemos. Entonces, dice el versículo 39, entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo. Cuando partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente, también repartió los dos pescados entre ellos. Y aquí nos vemos una escena tan judía. Jesús toma aquello que era la única posesión de los discípulos, aquello que los discípulos tenían. No había otra cosa, era lo que tenían. Y Jesús tomó lo que tenían y él bendijo. Los judíos, cuando van a comer, dicen una bendición. No es que no es que hagan una oración diciendo, Señor, te agradecemos por la comida, sino que ellos bendicen a Dios. Bendicen el nombre de Dios, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. No piden que bendiga la comida, le agradecen a Él por proveer. Una de las bendiciones, por ejemplo, dice, perdón, se me enredó la lengua, déjeme repetir la bendición. Entonces les decía que los judíos cuando bendicen
cuando agradecen por la comida, bendicen el nombre de Dios y dicen bendiciones como la siguiente: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam sheakol niyabit baro. Amén. Que quiere decir: bendito seas tú, el eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que todas las cosas hiciste por tu palabra. Entonces no es un agradecimiento eh, por... no es una bendición por la comida, es una bendición a Dios por ser el que da la comida. Entonces Jesús estaba colocando a los discípulos en este trance, de reconocer su dependencia de Dios. Y bueno, Jesús los llama a los discípulos a repartir aquello que ellos tienen. Y esa comida es multiplicada. Y al final se nos dice en los versículos siguientes que todos comieron, el versículo 42, hasta quedar satisfechos. El versículo 43 nos agrega que sobraron 12 canastas llenas de pan y de pescado y que comieron 5.000 personas. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Pues, además del grandioso milagro, es cómo funciona el reino de los cielos. En el reino de los cielos no funciona con la lógica de nuestro mundo. En nuestro mundo las posibilidades las tiene aquel que tiene dinero. En el reino de los cielos se funciona compartiendo lo que se tiene. Que cada uno comparta aquello que tiene. De tal manera de no crear dependencias, de no tener a alguien que es el poderoso porque es el que beneficia a todos los demás. En el reino de los cielos todos se benefician a todos. Todos benefician a todos. El reino de los cielos se basa en colocar lo que yo tengo, lo que yo soy, a disposición de Dios. Y Dios provee, Dios responde. En el reino de los cielos, de lo que se trata es de colocar a disposición de Dios lo que soy y lo que tengo, reconociendo que todo lo que tengo y todo lo que soy es por causa de Dios, porque Dios es quien me lo ha dado en primer lugar. Así es que en el reino de los cielos se supera la pobreza, no por por la guerra, no es porque alguien poderoso nos proporciona algo fuera de Dios, sino que es en el compartir donde todos son beneficiados. Así es que hay una gran enseñanza para nuestras comunidades de fe. En nuestras comunidades de fe tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros, a compartir los unos con los otros, a colocarnos a disposición los unos con respecto a nosotros. Y sin duda, Dios actuará en medio nuestro. Porque la comunidad de fe se compone de dos cosas esenciales. Es la acción humana, pero la acción humana unida, indisolublemente adherida al Dios creador de los cielos y la tierra. Que esa sea también nuestra experiencia, que esa sea también la experiencia de nuestras comunidades de fe, que podamos hacer de ellas, todos juntos, un pedacito del reino de los cielos en este mundo. Haciendo eso, el impacto sobre la sociedad será grande, porque hoy día las personas están deseosas de conocer una forma de vivir distinta a las que nos propone la sociedad común y corriente. Esta sociedad que nos ha llevado a
niveles de estrés extraordinarios, a una competencia cruel entre nosotros, en colocar el objetivo, como objetivo de vida un éxito que solamente se consigue dando codazos a todos los demás, hiriendo a todos los demás, pisando en las cabezas que hay que pisar. Y el mundo está percibiendo que eso no nos va a llevar a ninguna parte. Y la alternativa a eso es el reino de Dios, fundado en el amor, fundado en el compartir y sobre todo fundado en la convicción de que Dios es el único poder que existe, es el único que nos sustenta y es finalmente de quien dependemos y a quien debemos adherirnos. Que el Señor nos ayude a tener esa experiencia y que podamos crecer en su amor y en su gracia. Chao.